De nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón y el brillo de las estrellas. Hoy nos adentramos en un terreno que estoy segura, les va a encantar y sobre todo, les va a hacer reflexionar profundamente. Hemos estado observando con atención la trayectoria, la vida y las carreras de algunas de las figuras más deslumbrantes del panorama turco, y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en esa conexión única y atrevámonos a decirlo, emocionalmente reveladora entre dos de ellas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué es exactamente lo que hace que su vínculo sea tan especial, tan digno de nuestra fascinación? ¿Qué hay detrás de las cámaras, en las miradas fugaces y en las palabras cuidadosamente elegidas, que ha cautivado tanto nuestra atención? Prepárense porque vamos a desentrañar el significado emocional único que Can Yaman parece tener para Demet Özdemir, y créanme, es una historia mucho más profunda y compleja de lo que muchos imaginan. Y si todavía no lo han hecho, mis queridos espectadores, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse con convicción y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo que publicamos y sigamos explorando juntos los entresijos de estas fascinantes vidas. Todos recordamos con una nostalgia casi palpable la magia que surgió en la pantalla con la serie Erkenci ¿verdad? La química entre Can Yaman y Demet Özdemir no era solo buena, era eléctrica, volcánica, una fuerza de la naturaleza que consumió la pantalla. Y aunque el mundo del espectáculo está plagado de rumores, especulaciones y chismes que van y vienen, hay algo en esta pareja, en esa conexión que trascendió la mera profesionalidad. No se trató solo de interpretaciones convincentes, de diálogos bien recitados, se trató de una resonancia profunda, una empatía que vibraba más allá de los guiones y las cámaras. Demet Özdemir, una actriz de inmenso talento y carisma por derecho propio, siempre ha sido una figura admirada, una luz en el firmamento actoral. Pero cuando se trataba de Can Yaman, parece haber un matiz diferente, una capa de profundidad emocional, una vulnerabilidad compartida que es fascinante analizar desde todas las perspectivas posibles. Pensemos en el contexto en el que se desarrollaron. Ambos eran jóvenes en la cúspide de su juventud y éxito, y se enfrentaban a las presiones implacables y al escrutinio constante de la fama mundial. En un entorno tan vertiginoso, tan deslumbrante y a menudo solitario, encontrar a alguien que realmente te entienda, que comparta tus experiencias más íntimas y que pueda ofrecerte un apoyo genuino, sincero y sin filtros, es invaluable. Y es precisamente aquí donde entra en juego el concepto de significado emocional único. Para Demet, Can no es solo un colega de trabajo con el que compartió créditos, ni siquiera una antigua pareja romántica, al menos en la percepción pública y en las señales, a veces sutiles, a veces evidentes, que hemos podido observar a lo largo del tiempo. Parece ser alguien que ha tenido un impacto transformador en su vida, en más de un sentido, forjando un capítulo inolvidable. Una de las claves fundamentales para desentrañar esta conexión es la noción de crecimiento compartido. Cuando ambos unieron fuerzas en Erkenci, se encontraban en puntos cruciales y decisivos de sus carreras. Can Yaman ya gozaba de reconocimiento, pero Erkenci fue el trampolín que lo catapultó a un nivel estratosférico de fama internacional, un verdadero fenómeno global. Demet, aunque ya era una actriz establecida y respetada, también vio su carrera despegar a nuevas alturas, impulsada por la serie y, de manera innegable, por la potentísima química que compartía con su coprotagonista. Imaginen la intensidad de ese periodo, horas interminables en el set, la presión constante de cumplir y superar las expectativas de un público masivo y global, la exposición mediática incesante que podía ser abrumadora. En medio de esa vorágine, la relación profesional y posteriormente personal, se convirtió en un refugio, en un punto de anclaje en medio de la tormenta. Para Demet, la presencia de Can podría haber significado una validación profunda de su trabajo en un contexto de éxito arrollador y sin precedentes. Cuando compartes un proyecto tan exitoso y una química tan fuerte y palpable con alguien, esa persona se convierte en una especie de testigo privilegiado de tu propio triunfo. Es alguien que ha estado ahí, que ha sentido la misma presión, que ha celebrado los mismos éxitos y que ha compartido las mismas ansiedades. Esto inevitablemente crea un vínculo de entendimiento mutuo que pocas personas fuera de su círculo profesional podrían llegar a comprender en su totalidad. Es una complicidad forjada en el fuego de la experiencia compartida. Además, no podemos subestimar la fase en la que se conocieron y desarrollaron su relación. Ambos eran relativamente jóvenes, al borde de la adultez, y estaban navegando las aguas turbulentas y a menudo impredecibles del estrellato.
En esos momentos cruciales de la vida, es natural y humano buscar el apoyo de alguien que esté pasando por experiencias similares, que pueda empatizar con las presiones únicas que enfrentan. El significado emocional único de Can para Demet podría residir precisamente en ser esa persona que entendió la locura y la magia de su mundo, que compartió sus alegrías más eufóricas y sus frustraciones más profundas, y que le ofreció una perspectiva y un apoyo incondicional que la ayudaron a mantenerse firme. Si recordamos las entrevistas y las apariciones públicas de ambos, incluso después de su separación, a menudo se percibía una calidez particular en sus respuestas, un respeto mutuo que sugería que la conexión iba mucho más allá de una simple aventura pasajera o un romance de verano. Demet, en particular, ha sido a menudo descrita como una persona reservada, con un fuerte sentido de la privacidad y una discreción notable. Sin embargo, cuando hablaba de Can, o cuando se la veía en su compañía, había una chispa, una ligereza, una energía contagiosa que escapaba a su habitual cautela. Era como si su presencia, o el recuerdo de ella, le permitiera ser un poco más ella misma, un poco más libre. El significado emocional único de Can para Demet podría también estar intrínsecamente ligado a la idea de haber experimentado juntos un momento definitorio en sus vidas. Erkencikus no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural, un punto de inflexión en la industria del entretenimiento turco y un éxito internacional rotundo. Ser parte de algo tan monumental, compartir ese viaje épico con alguien, crea memorias y experiencias que son, literalmente, imborrables. Para Demet, Can es sin duda inextricablemente ligado a ese capítulo de su vida, un capítulo de éxito rotundo, de reconocimiento global y de una conexión personal que, aunque pueda haber evolucionado, dejó una marca indeleble. Y luego está el crucial aspecto de la vulnerabilidad. En el competitivo y a menudo superficial mundo del espectáculo, es fácil construir muros altos, escudos protectores para evitar ser herido. Pero para que exista una conexión emocional profunda y auténtica, debe haber un grado significativo de vulnerabilidad compartida. Si Can Yaman pudo hacer que Demet Özdemir se sintiera segura para ser ella misma, para bajar la guardia, para compartir sus miedos más profundos y sus aspiraciones más audaces, entonces eso es un regalo, una conexión que trasciende la fama y el reconocimiento. El significado único podría residir precisamente en esa capacidad de ver al otro más allá de la persona pública, de conectar a un nivel más humano, íntimo y vulnerable. Analicemos las señales sutiles que a menudo son las más reveladoras. A veces en las interacciones, en las miradas fugaces, en la forma en que se referían el uno al otro en las entrevistas, incluso años después, se podía percibir una historia compartida, una complicidad profunda que iba mucho más allá de lo superficial. Para Demet, Can podría haber sido ese confidente, ese compañero de aventuras que entendía las peculiaridades y los desafíos de su estilo de vida sin juzgarla, alguien que la veía por quien era realmente. También es fundamental considerar el impacto que una relación de esta naturaleza puede tener en la autopercepción de una persona. Cuando alguien te ve de una manera particular, cuando te admira, te apoya y te valora, eso inevitablemente se refleja en cómo te ves a ti misma. Para Demet, la admiración y el amor que pudo haber recibido de Can, especialmente durante el auge de su fama compartida, podrían haber fortalecido su propia confianza, su autoestima y su sentido de valía. El significado único podría ser ese impulso de confianza, esa reafirmación de su valía en un mundo que a menudo es increíblemente crítico y exigente con las mujeres, y más aún con las mujeres famosas. No podemos olvidar que las relaciones en la vida pública están perpetuamente bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada, diseccionada y debatida por millones de personas. Y a pesar de las diferencias que hayan podido surgir, de las inevitables evoluciones personales, o incluso de las separaciones que hayan ocurrido, el hecho de que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir siga siendo un tema de interés, y que sus nombres se sigan asociando con un afecto genuino y un respeto mutuo, sugiere que hubo algo muy real, muy profundo y muy significativo en su relación. El significado emocional único no tiene por qué ser, ni mucho menos, una relación romántica activa y actual. Puede ser el impacto duradero que una persona tiene en nuestra vida, la huella imborrable que dejan en nuestro crecimiento personal, en nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Para Demet, Can Yaman podría representar una etapa crucial de autodescubrimiento, de empoderamiento y de experimentación en el amor, en la vida y en su propia identidad. Es la persona con la que compartió un torbellino de emociones, fama y éxito sin precedentes, y eso, sin duda, deja una marca indeleble en el alma.
Podríamos pensar en ello como la etapa de la primera gran pasión compartida en la cúspide de la fama. Es una experiencia que te forma, que te enseña lecciones invaluables sobre ti misma, sobre tus fortalezas y debilidades, y sobre la naturaleza humana. Y cuando esa experiencia transformadora se vive intensamente con alguien que está, literalmente, en el mismo barco, navegando las mismas aguas turbulentas y disfrutando de las mismas cimas, la conexión se vuelve aún más profunda y significativa. El significado único de Cámpara de Met podría ser precisamente esa persona que la ayudó a navegar esas aguas bravas, que compartió la euforia del éxito estratosférico y la intimidad de los momentos privados, todo al mismo tiempo, creando un tapiz de experiencias compartidas que son incomparables. Y siendo completamente honestos, a los fans nos encanta ver estas conexiones humanas. Nos gusta creer que en medio del glamour deslumbrante, las luces brillantes y la fama abrumadora, hay personas reales que se conectan a un nivel profundo y auténtico. La química que vimos en pantalla era una maravilla para el público. Pero la forma en que interactuaban fuera de ella, las entrevistas post-ruptura, las miradas y las palabras de respeto, sugerían un afecto duradero y una huella emocional que perdura. Para Demet, Kanyaman podría ser esa persona que la hizo sentir vista, comprendida y valorada en un momento de su vida que fue extraordinario y a la vez increíblemente desafiante. En resumen, el significado emocional único de Kanyaman para Demet Özdemir parece residir en ser el compañero de viaje indispensable durante un capítulo definitorio y transformador de sus vidas. Fue el cómplice en un éxito masivo que redefinió sus carreras, el apoyo inquebrantable en medio de la vorágine mediática y el escrutinio público, y la persona con la que compartió momentos de profunda vulnerabilidad, crecimiento personal y exploración del amor. Aunque las relaciones evolucionan, cambian y a veces terminan, las experiencias compartidas, especialmente aquellas tan intensas, formativas y públicas como las suyas, dejan una huella profunda y duradera en el alma. Para Demet, Kanyaman representa sin ninguna duda una conexión especial que trascendió lo meramente profesional y marcó un antes y un después significativo en su trayectoria personal, en su desarrollo como artista y en su propia percepción de sí misma. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este viaje de reflexión, análisis y especulación sobre la fascinante y multifacética conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido tan intrigante, revelador y conmovedor como a mí me ha resultado investigarlo y compartirlo con ustedes. Es increíble, ¿verdad? Cómo las relaciones, incluso aquellas que parecen haber llegado a su fin en el plano romántico, pueden dejar un legado emocional tan poderoso, tan duradero y tan significativo en nuestras vidas. Ahora, y esto es lo más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden con nuestro análisis? ¿Tienen alguna otra perspectiva, alguna idea que no hayamos abordado, sobre esta conexión única y especial entre estas dos estrellas? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si les ha hecho pensar o sentir, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas estrellas y que disfrutan de un buen análisis y una conversación interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido emocionante y reflexivo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios y las maravillas del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!